día de hoy vamos a tener una clase entonces enfocada en todo el tema de alimentación energética para el bienestar y la curación, y vamos a tener como un enfoque un poco hacia el tema de la maternidad, del embarazo y del tema de los niños. Sin embargo, sí quiero decirles que esto que les voy a enseñar es algo que funciona para cualquier persona, para cualquier tipo de problema, de hecho incluso problemas de salud o personas que quieren transformar su salud, que ya son deportistas o que ya tienen ciertas como ya han adoptado ciertas cosas de alimentación saludable. Si de pronto hay alguna persona aquí que sea vegetariana o vegana, que de verdad los felicito por haber tomado como ese gran paso, que ahorita vamos a hablar de eso. Sí, igualmente van a ver que hay ciertas cosas que a nosotros no nos dicen, no nos explican para absolutamente nada. Entonces voy a presentar la pantalla para que empecemos. Aquí. Bueno. Y bueno, para las personas que de pronto no me conocen, o si hay personas de su familia ahí que estén ahí cerquita, que no sean de, como digamos del curso, que de verdad los invito a que participen en esta clase. Mi nombre es Paula Moreno, soy médica, hice una maestría en salud global en Suecia y pues me encuentran también en redes como doctora Yogini, soy una de las fundadoras de Acunar, y la idea de hoy es contarles un poquito de esto, como de esta tendencia que se llama la alimentación energética y que trae conocimientos de diferentes cosas y que nos va a ayudar a tener como una salud diferente. Entonces, lo primero que quiero hacer de verdad es pedirles a ustedes un grandísimo, grandísimo favor. Bueno, son dos, pero en realidad es uno muy, muy grande y otro no tan grande. Entonces, el primer favor es que si ustedes tienen a la mano algo con que anotar, sería muy bueno para que ciertas cosas que voy a decir se las recuerden. Pero el favor grande de verdad es que abran su mente por un ratico y que se permitan escuchar esto sin juzgar y sin entrar como a estar, a ver, les voy a decir algo como muy importante, es que yo me di cuenta que la alimentación es un tema muy emocional, muy, muy emocional. Siempre lo que para nosotros consideramos como algo muy valioso dentro de nuestra alimentación, le ponemos una emoción súper fuerte, y a veces esa emoción puede ser muy, muy de amor, pero entonces también es una relación de amor y odio. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, hay personas que aman la carne, pero nunca jamás en la vida pueden dejar de comer ninguna comida que no tenga carne. Entonces, digamos que hay un tema emocional muy fuerte donde nosotros inmediatamente esto te va a gatillar un montón de emociones y un montón de significados que tú tienes respecto a la comida, y quiero que observes esas emociones, quiero que digas todas esas cosas que vengan a tu mente como, ay no, yo no dejaría de comer carne, o ay no, yo no dejaría de hacer esto, o de, bueno, no quiero, solamente lo voy a mencionar con la carne, pero no los quiero, primero que todo no les voy a meter el vegetarianismo, súper importante, no me interesa, este no es el objetivo de la charla, pero sí vamos a hablar ciertas cosas que hay que tener en cuenta con la carne, con los lácteos, con diferentes comidas que ya vamos a ver cuáles son, porque no son solo esas, y eso va a gatillar en ustedes un montón de emociones. Entonces, por favor, tómense como un momento para escuchar esto y entender que esas emociones están pasando ahí y que ustedes pueden mirar un poquito más allá y adoptar ciertas sugerencias que les voy a dar dentro de su vida diaria, y puede que no sea algo permanente, puede que no sea algo de todos los días, pero van a ver que esto les va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, mi promesa para ustedes, ¿cuál es? Que yo les voy a les voy a contar cuáles fueron estas cosas que yo entendí y que me permitieron pasar de la persona de la izquierda, de esta foto de la izquierda a la foto de la derecha. Este es el mismo short, de hecho yo lo tengo aquí en la casa, si quieren se los puedo traer y se los puedo mostrar. Es un short que compré cuando me fui para Europa y que estaba justo en ese momento, ¿no? Y digamos que ya 3 años después, sí, ahí fue 3 años después, ya digamos que yo era como la mitad de ese short.
y fue todo este proceso que viví allá que me permitió entender muchas cosas y hoy se los quiero entregar a ustedes, ¿sí? Hoy les quiero contar muchas cosas que no he dicho aquí en Acunar, así que de verdad aprovechen esto y de verdad tómenlo como algo muy positivo para su vida. Entonces, lo primero que yo les quiero decir es que yo también nací en Colombia. A mí también, yo también crecí dentro del mismo, la misma, digamos que, costumbre alimentaria que ustedes y sigo viviendo en Colombia como ustedes y, o bueno, si están en otros países de Latinoamérica es muy parecida a la alimentación en cuanto a que son alimentos que, digamos que tienen, no son muy balanceados, ya vamos a ver por qué, ya ustedes ahorita se van a dar cuenta a qué me refiero. Entonces, pero lo que yo sí sé de eso es todo lo que nos produce toda esta comida que estamos viendo aquí, ¿cierto? Entonces, no es fácil porque entonces uno dice, pero es que todo esto es muy rico, yo quiero comerme todas estas cosas, a mí me encantan, además porque aquí en Colombia vaya consiga algo diferente, todo es más o menos así. Entonces, es un poco complejo y yo entiendo, pero entonces digamos que ir a otro país y verlo desde totalmente desde afuera me permitió observar algunas cosas que no había visto, que no había visto y que me iban a ayudar como a hacer un cambio y a empezar a entender cómo funcionar mejor con la comida. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que estos alimentos que ustedes ven aquí, no necesariamente yo les voy a decir que ustedes los dejen ni que los tienen que suspender, ni nada por el estilo. Pero para cada una de estas cosas que ustedes ven aquí, se podrían hacer algunas modificaciones y puede que al principio ustedes no pasen de una versión 100% colombiana a una versión que digamos que sea aprobada para que sea saludable, pero poco a poco van a aprender cómo poder meterle a esto un poco de mejoras y cosas que les van a ayudar a digerir mejor, a tener, a que su comida, a que esa comida no sea tan pesada y no sea tan, no tenga ese efecto tan fuerte en el cuerpo que puede llegar a tener. Entonces, la verdad, cuando yo me fui para Europa y venía de Colombia me sentía muy mal. Esta foto que puse aquí, esta foto me la tomaron en la despedida que me hicieron a mí cuando me fui de Colombia. Y yo estaba súper enferma, yo me sentía súper mal cuando llegué a Europa, estaba tan mal que duré como una semana en la cama totalmente, estaba cansada, tenía toda la vida, había tenido acné, muchísimo acné en mi cara, tenía unas lesiones muy fuertes que además pues obviamente para mí eran súper difíciles de manejar, tenía colon irritable, ya me habían como, incluso como siendo médica y habiendo estudiado medicina, entonces ya me habían hecho todos los exámenes y me habían diagnosticado todas las cosas posibles, me sacaron la mitad de la tiroides, tenía migrañas, muchísimas migrañas y muy fuertes. Y yo decía, yo me acuerdo que cuando llegué a Europa decía, Dios mío, yo qué estudié, yo por qué terminé supuestamente estudiando esto, pero me siento tan mal y qué voy a hacer porque esto no me está haciendo sentir mejor de ninguna manera, ¿sí? Entonces yo tomaba un montón de medicamentos y allá vendían unos medicamentos espectaculares para el dolor y yo los compraba muy felizmente porque siempre tenía dolor y eso me enfermaba más y más y más. Entonces este es un tema muy largo, ¿por qué nos estamos enfermando así? Pero de verdad quiero que ustedes vean que no es como simplemente como, ay, sí, yo era gordita y me adelgacé, sino que realmente todo esto que les voy a mostrar tiene unas connotaciones muy profundas en su salud, en su manera de vivir, en su manera de funcionar y realmente lo que sucede también es que todas estas cosas te están robando la energía y no te dejan ser y te sientes pesado y te sientes mal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un cuerpo tóxico? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Entonces, yo aquí las invito a que tomen una fotico de esto o cuenten con la mano cuántas de las cosas que están aquí ustedes tienen, ¿sí? Entonces, acné y enfermedades en la piel, alergias de cualquier tipo y gripas frecuentes, ojeras e hinchazón en la cara, miren que a mí se me veía bastante esas ojeras y esa hinchazón, mal aliento, estreñimiento y también puede haber diarrea, ¿no? Obesidad y retención de líquidos, falta de energía, agotamiento, disfunción hormonal, que puede ser, por ejemplo,
diabetes gestacional, puede ser, por ejemplo, problemas para concebir también, puede ser la disfunción hormonal también en los hombres se muestra mucho, ¿no? Por el tema de la disfunción eréctil, personalidad tóxica, ser como esta personalidad que de alguna manera no es muy tolerante y es bastante, siempre está como de alguna manera como sacando toda esa toxicidad y la mente nublada y mala función de los sentidos. Entonces, cualquiera de estas cosas quiere decir que tu cuerpo está lleno de toxinas, de cosas que le hacen daño y está tratando de procesarlas y al procesarlas se está enfermando y se está sintiendo mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el acné que yo tenía era, bueno, ahorita vamos a hablar de por qué venía mucho de un montón de bacterias que estaban viviendo en mi intestino y esas bacterias viajaban por toda la sangre y terminaban en mi cara y terminaba mi cuerpo generando reacciones a ellas y creaba pústulas y creaba lesiones, ¿no? Entonces, todos estos síntomas te quieren decir que tu cuerpo no está bien, que necesita eliminar cosas que tiene ahí guardadas y que no puede eliminarlas, porque es que eso es parte del asunto y es que nuestra salud depende básicamente de cuánto ingresa y cuánto y qué sale, ¿sí? Entonces, si no sale suficiente o si sale mal o si hay cualquier problema con eso, entonces no importa lo que entre, se va a volver enfermedad, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque, digamos, las personas que ya están más o menos obesas, que tienen problemas de salud, tratan de comer saludable, igual se siguen enfermando, igual se siguen sintiendo mal, igual no van a bajar de peso porque están llenas de toxinas por dentro y esas toxinas se demoran muchísimo en salir por sí solas, ¿sí? Y sobre todo porque ahorita vamos a hablar de algunos hábitos que tenemos que no nos permiten limpiar. Entonces esto es muy importante. Entonces, cuando me fui para Suecia empecé a encontrar respuestas, empecé a decir, bueno, realmente aquí hay cosas que yo no había visto, hay cosas que podría integrar dentro de mi alimentación. ¿Y qué encontré, no? ¿Qué fue lo que encontré en todo este proceso? Pues bueno, lo primero que encontré fue el yoga, que ya les dije ahí en las historias, que pues realmente sí fue un cambio muy grande para mí y me permitió no solamente cambiar mi cuerpo desde el yoga, sino también hacer muy consciente lo que me comía y cómo me caía eso que me comía, porque cada vez que hacía yoga y por ejemplo en esa época yo me fui a estudiar la maestría y obviamente en la universidad pues salíamos a tomar cerveza, salíamos en la noche a comer hamburguesa y ese tipo de cosas y al otro día cuando yo iba a hacer yoga yo me sentía súper mal, sudaba, temblaba, me daban náuseas, me pasaba de todo. Pero entonces eso me permitió ver mucho más ampliado qué era eso que no me estaba funcionando a nivel de la alimentación. Entonces, lo primero que debemos entender de todo esto es que el cuerpo humano es como un magneto que canaliza energía electromagnética, ¿cierto? Entonces, básicamente como todo lo que hay alrededor de nosotros, conducimos la energía. Y esa energía, esos electrones, son lo que está en cada núcleo, ¿no? De cada átomo y todos los tejidos que tenemos tienen una cantidad de iones ahí flotando y eso hace que nuestro cuerpo sea un movimiento constante de energía. Pero entonces esa energía puede cargarse negativamente. Y a nosotros no nos dicen eso, sino que nos lo explican como, ay, sí, la energía, y usted cree o no cree en la energía, pero en realidad nuestro cuerpo tiene partes físicas que están descritas y que se puede mostrar como por dónde pasa la energía y por dónde fluye y cómo fluye, ¿no? Entonces aquí vemos que dentro de esta diapositiva hay un montón de flujos de energía en diferentes direcciones y eso quiere decir que toda la energía está circulando continuamente, pero entonces esa energía se puede bloquear o se puede disminuir o se puede cargar negativamente o se puede cargar negativamente en una parte. Entonces, por ejemplo, si a ti te hacen una cesárea y te cortan aquí, lo que va a suceder con la energía aquí es que se va a generar como un vórtex de energía. Y ese vórtex va a tener un efecto en tu cuerpo, va a tener un efecto en tu vida, ¿no? Entonces,
Es muy importante que entendamos eso y hay ciertas otras cosas que nos van a bloquear, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que nos bloquea es caminar siempre con zapatos y con medias, que es como algo muy sencillo, pero realmente es cierto. Pero la otra cosa es que si nosotros ingerimos cosas que están cargadas negativamente, pues esa carga negativa nuestro cuerpo la va a equilibrar. Entonces, sí, aquí hay médicos, aquí hay enfermeras seguramente también de pronto conectadas y saben que el pH del cuerpo más o menos siempre es el mismo y no varía tanto, pero eso sucede porque el cuerpo se equilibra a sí mismo y entonces el pH que uno va y toma en la sangre casi siempre es el mismo, pero a nivel de los tejidos es donde se está compensando de diferentes maneras. Entonces, de alguna manera, toda esa energía negativa se va quedando en nuestro cuerpo y se va cargando y el cuerpo se equilibra, se aprende a equilibrar con esa energía negativa y genera ciertas enfermedades. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más comunes es que la retención de líquidos tiene que ver con que nuestro cuerpo está demasiado ácido y para controlar esa acidez retiene agua, produce agua y hace que toda esa agua se quede en los tejidos y entonces nos hinchamos y nos sentimos más gorditos, ¿no? Pero entonces eso tiene que ver con que el cuerpo está ácido. Entonces, cuando nosotros hablamos de pH del cuerpo y bienestar, vemos que si el cuerpo está muy ácido, a ver, el pH del cuerpo siempre va a estar por aquí. Pero como les digo, ustedes tienen que tener en cuenta que ese pH que ustedes vean en la sangre o que se muestra en la sangre no es el pH de todos los tejidos, que los tejidos tienen diferentes maneras de equilibrarse y que a veces ellos cuando ya no saben cómo equilibrar lo que hacen es que empiezan a utilizar otros recursos. Por ejemplo, se comen los huesos. Entonces cuando hay osteoporosis es porque el cuerpo a través de los huesos está sacando electrones para tratar de equilibrar esa acidez. ¿Sí? Entonces, cuando el cuerpo está muy ácido, tenemos radicales libres, tenemos una carga eléctrica negativa. Y cuando nosotros tenemos un cuerpo más alcalino, tenemos que se produce un efecto antioxidante, que se produce sanación y se produce un efecto antienvejecimiento. Entonces, si nosotros logramos mantener nuestro cuerpo en un pH relativamente alcalino y continuamente estamos haciendo cosas para alcalinizar ese pH, nuestro cuerpo naturalmente va a empezar a sanarse y va a empezar a bajar de peso, va a empezar a bajar de barriga, va a empezar a sentirse mejor y a mejorar los parámetros, si digamos tienen el azúcar alterada, el colesterol alterado, perdón, todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí hay una clave muy grande para la sanación y esto lo han utilizado y hay libros completos hablando sobre la alimentación alcalina donde demuestran que se puede utilizar para cualquier cosa. O sea, aquí miren que no hemos hablado todavía ni siquiera de como de estas cosas que uno cree de que la comida es mala o buena, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto sea realidad? ¿Eso con qué se come? Entonces, la dieta alcalina, que es como una de las dietas que les voy a dejar aquí como un parámetro de dieta. Entonces, como les decía, esto no es una dieta. Yo nunca dejé de comer. De hecho, y quiero dejar esto, siempre lo digo y lo digo siempre en mis charlas, yo no soy una persona que come poquito, yo como mucho, mucho. Y ahora que hago yoga, como sin ninguna culpa, sin ningún problema y me gusta comer muchísimo, pero también es saber comer, ¿no? Saber qué comemos y saber cómo equilibrarnos cuando nos desequilibramos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más ácidas, de verdad más ácidas que ustedes se pueden comer, o bueno, no comer, tomar, es el alcohol y las bebidas azucaradas, cualquier tipo de bebida artificial. Esas bebidas son las más ácidas para el cuerpo. Además de eso tenemos todo lo que son las carnes, ya vamos a hablar de especialmente qué tipos de carnes, ¿no? Y todo lo que sean los procesados, el pan, los apanados, los fritos, todo ese tipo de cosas. Ya menos ácido, pero todavía ácido, tenemos los huevos, tenemos los lácteos, el agua es pH alcalino, ¿no? Y es pH neutro, perdón, y el aceite de oliva también es pH neutro. Y ya de en adelante lo que tenemos son las frutas y las verduras básicamente, ¿no? Entonces, si nosotros miramos, pues
Yo de entrada sé que yo no les puedo decir a ustedes, mira, es que ustedes se tienen que alimentar solamente con lo que está de 7 para arriba. Pero lo que sí podemos es aprender a balancear un poquito mejor, porque es que nuestra comida colombiana es muy, muy hacia las comidas ácidas. Entonces, si nosotros miramos casi todo lo que nosotros nos comemos junto, está aquí. Aquí, por ejemplo, está el arroz blanco, que no es diferente al arroz integral, que justo puse una historia antes de empezar. El arroz integral sí alcanza a ser alcalino, pero el arroz blanco tiende a ser muy ácido, tiende a generar acidez en el cuerpo. Entonces, digamos que si aquí ponemos arroz y entonces ponemos alguna carne generalmente y ponemos muchas veces, por ejemplo, quesos dentro de la comida, entonces, y digamos que de estas verduras no hay mucho, la verdad. Entonces, aquí les dejo. Esta es una tabla, pueden tomarle foto, pueden guardarla. Igualmente, esta presentación va a quedar para ustedes en el curso, en los cursos. Eh, esta tabla les muestra cuáles son los diferentes alimentos con un pH más ácido y más alcalino, ¿sí? Como les decía, no se trata de que entonces yo no pueda comer todo lo que está en el ácido, pero sí, primero que tratemos de irnos más hacia lo alcalino y dos, que tratemos de evitar los que son más ácidos. Eso es como súper importante, ¿no? Digamos, aquí hay ciertas cosas que uno lo que puede hacer es como de alguna manera adaptar y buscar las mejores opciones, ¿cierto? Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de por ejemplo, cuando hablamos saborizantes artificiales, sí, no hay discusión. Esos son malos para el cuerpo, generan sobre todo alteraciones hormonales muy fuertes, bueno, pero entonces, por ejemplo, cuando hablamos del maní y las nueces, miren que el maní es como de los más ácidos, pero hay otro tipo de semillas que podemos consumir, ¿no? Y lo que podemos hacer es meter maní, si nos gusta mucho el maní, pues igual cómetelo, pero incluyele otros tipos de semillas. Si por ejemplo hablamos de la pasta, entonces tratar de que la pasta y la harina integral de la harina de trigo sean integrales para que ayude a que cuando es integral, lo que sucede es que no le quitan la fibra. Y ya vamos a hablar de que la fibra es muy buena para el cuerpo y ayuda a que cualquier alimento de estos, tú le agregas fibra y lo alcalinizas un poco, ¿sí? Entonces esa también es un tip que yo les dejo y es, siempre que vayan a comerse algo de esto, traten de comérselo con algo de esto. Entonces, un ejemplo muy sencillo y es, si tú te vas a comer una torta, que creo que todos vamos, en algún momento decimos, no, pues sí, yo me voy a comer la torta, pero entonces trata de ponerle una fresa o trata de ponerle algo de fruta fresca para que eso también sabe rico y te va a ayudar a digerirlo mejor porque tiene la fibra. Entonces, y digamos en el caso de las carnes y de los quesos, en las carnes, digamos que lo que preferimos son carnes que no sean embutidas, sobre todo. Eso es como lo principal, que no sean embutidas, pero ya vamos a hablar de otro detalle de las carnes ahorita. Entonces, las peores, digamos, de todas, las embutidas. Y en cuanto a los quesos, es al revés. Digamos que los quesos, los que sean más frescos son como los que no son los más recomendados. Entre más madurado sea el queso, tiende a ser un poquito mejor, ¿sí? Sin embargo, los quesos realmente, ahorita vamos a hablar, tienen mucho problema con las alergias y con todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, hay que tratar de reducir un poco los lácteos, la verdad. Entonces, aquí está la leche materna como súper alcalina, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos comer dos tipos de alimentos grandes. Tenemos los alimentos que son provenientes de la naturaleza y los alimentos modificados y las carnes. Entonces, los alimentos provenientes de la naturaleza, como las frutas, vegetales, hierbas, productos animales no modificados, nuestro cuerpo los conoce y tiene receptores para procesarlos. ¿Qué pasa? Que cuando tú comes algo, tu cuerpo tiene que hacer todo un proceso de reconocimiento de qué es eso para poderlo digerir. Entonces, cuando el cuerpo se va a mirar qué es, pues resulta que nuestro cuerpo lleva millones de años comiendo eso, frutas, vegetales, hierbas, de pronto carnes, pero carnes más crudas. Pero entonces, si vienen alimentos que son muy procesados o vienen alimentos que
ya no digamos que no son esa molécula primordial, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo tiene receptores que son capaces de identificar naturalmente cosas como, por ejemplo, la fresa, ese tipo de cosas. Pero ya los alimentos que son muy procesados vienen con moléculas nuevas que el cuerpo no tiene una memoria o apenas está desarrollando nuestros cuerpos humanos una memoria. Y lo que sucede es que nuestro cuerpo ataca esas cosas, ¿sí? Entonces todo lo que son fritos, congelados, harinas, químicos, productos sintéticos, nuestro cuerpo lo que tiende a hacer es defenderse, generar una respuesta inflamatoria y generar mala digestión, ¿sí? Entonces, no es solamente que te comas eso y sea malo, sea bueno o que tanta grasa tenga, sino que también tienes que empezar a pensar en cómo tu cuerpo va a recibir ese alimento de acuerdo a qué tipo de contenidos tiene, y si esos contenidos son lo natural, lo más cercano a lo natural, tu cuerpo lo va a recibir muy bien, lo va a digerir súper fácil, pero en la medida en la que los alimentos sean más procesados, la digestión es más difícil, e incluso muchos alimentos que son muy procesados no se digieren en lo absoluto, y eso es muy importante que lo entiendas. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los alimentos modificados? Pues tenemos el exceso de moco en el cuerpo, en cualquier forma. Puede ser alergias, puede ser gastritis, puede ser moco en el popó, puede ser, no sé, qué otro tipo, bronquitis, ese tipo de infecciones, neumonías, todo ese tipo de cosas. Infecciones y pus, todo lo que se infecte generalmente tiene un origen animal. Eso tienen que tenerlo en cuenta, las bacterias viven en los animales. Entonces, si ustedes están teniendo bacterias, probablemente están comiendo muchos animales. Entonces hay que reducir la carne animal. Inflamación articular, esta es mucho como moléculas extrañas causan inflamación articular. Alteración de los niveles de azúcar y en los niños sobre todo hiperactividad, más ansiedad, más cansancio. Entonces como que pasan por todo ese mar de emociones, y entonces el niño está, ustedes le dan un dulce y el niño se pone como un loco y no son capaces de controlarlo, y el niño después se duerme súper bueno y claro, se levanta otra vez y está lleno de energía. Pero entonces también tienen que entender mucho que esto a largo plazo tiene muchos efectos, ¿sí? Sobre todo el tema del azúcar en los niños. Y si el niño todo el tiempo está haciendo estos picos de azúcar, entonces lo que va a suceder con su cuerpo es que se va a inflamar y se va a enfermar, y el niño va a empezar a sentirse mal, ¿sí? Va a empezar a tener pataletas, va a empezar a tener problemas de aprendizaje, va a empezar a tener un montón de síntomas que ustedes quizás no logran entender de dónde vienen, pero en realidad muchos de esos síntomas vienen desde una alimentación pobre, por decirlo así. Y pobre me refiero a pobre en nutrientes y muy rica en cosas que no tienen nutrientes, ¿sí? Entonces, la otra cosa que tiene mucho de los alimentos modificados es el mal olor en las heces, los eructos, la chucha, todos los malos olores que hay en el cuerpo, muchas veces tienen que ver con eso. Y aquí lo puse porque me pareció súper importante mencionarlo, el cáncer es uno de los efectos más grandes de los alimentos modificados. Entonces, por eso es que ahorita vemos tantos niños que tienen leucemias, tantos niños que tienen infecciones, tienen cánceres de muy pequeños, y es por los alimentos modificados y bueno, también por las toxinas en los alimentos, ¿no? Una de las cosas, y aquí, por favor, ojalá escuchen esto que les voy a decir: los problemas de piel, los problemas respiratorios severos, estos niños que dicen, ¿por qué este niño nació tan enfermo? ¿Por qué tiene eczemas? ¿Por qué tiene todo ese tipo de cosas? Generalmente es una intoxicación por mercurio y por metales pesados en la sangre. Y eso, los metales pesados están muy, muy presentes en el pescado. ¿Sí? Ya realmente casi que no hay pescado que podamos decir que no tiene mercurio. Entonces, si bien el pescado es una muy buena opción cuando hablamos de alimento, sí no se recomienda mucho como consumir demasiado, porque sobre todo en los niños puede tener un efecto bastante pesado y puede también tener efecto en su cerebro y en muchas cosas. Aquí algo que quiero dejarles es que
Miren esta radiografía. Esto que pasa acá, que se ve súper delgadito, quiere decir que toda esta parte del intestino está llena de una capa de popó que ya no es popó, sino que ya es una cosa seca, pegada al intestino, que no deja que el intestino funcione, que está llena de bacterias, que tiene un montón de problemas y puede ser origen de muchísimas enfermedades. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, comemos mucho pan, ¿qué nos pasa? Entonces, ¿qué pasa? El pan, si ustedes cogen un pan y lo dejan encima de la mesa del comedor, de la sala, bueno, aquí hace bastante humedad, pero digamos en Cali, en una ciudad caliente, se pone súper duro. Entonces, nuestro intestino es como un horno. Y cuando tú metes ese tipo de cosas como masas, como la pizza, como ese tipo de cosas, eso tiende a deshidratarse y cuando se deshidrata se vuelve un montón de migajas duras y esas migajas se pegan del intestino y se quedan ahí por siempre. O sea, si uno no hace nada por limpiarlas, se van a quedar ahí para siempre. Y justamente este fin de semana grabé un video donde decía, mira, si tú no te quitas esto, no vas a bajar de peso nunca. Nunca. Porque aquí no hay manera de que salga toda esa grasa que tienes acumulada en el cuerpo, ¿sí? Toda esa toxina, todas esas cosas que debes eliminar, no van a salir por aquí porque es que es muy chiquito. Y difícilmente tu cuerpo está eliminando lo que come. Entonces, si tú todos los días eliminas el 10 o el 20 o el 30% de lo que te comiste el día anterior, eso quiere decir que el 70% se queda en tu cuerpo y se va a acumular y acumular y acumular y esto es muy difícil de limpiar. Entonces existen algunos protocolos, yo utilizo y realmente una de las cosas que más me cambió y me ayudó a bajar de peso y a cambiar mi forma de funcionar del cuerpo fue hacer limpiezas digestivas. Hay muchos tipos, aquí realmente no quiero como recomendarles mucho porque ese no es un tema muy como muy relacionado con la maternidad, pero y con todo este tema de vacunar, digamos que es un tema ya muy, muy vasto, pero sí hay ciertas cosas que podemos hacer para que esto mejore, ¿no? Porque es que realmente si nosotros seguimos alimentando esto, pues ahí va a seguir creciendo y nunca va a salir, ¿no? Entonces, les voy a decir algunas de estas cosas más adelantico. Y una de las cosas, y precisamente por eso se los digo también, es que cuando uno tiene muchos atracones de comida, que creo que si quieren pueden levantar la mano ahí en el chat, cuántas les pasa que tienen así sus momentos feroces y sobre todo cuando están tratando de hacer dieta o bajar de peso o aguantar hambre por alguna razón, es peor. ¿Por qué es peor? Pues porque estos muchachos tienen hambre y estos muchachos necesitan comer y ellos le mandan señales a su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que son parásitos, todo lo que son bacterias anaerobias, todo lo que son, digamos que seres que no deberían estar viviendo en nuestro cuerpo si queremos estar saludables, les encanta las chucherías, les encanta el dulce, les encanta todo ese tipo de cosas porque el azúcar los hace crecer. Entonces, cuando uno empieza a hacer dieta, lo primero que va a pedirle comida van a ser estos personajes que tiene viviendo por dentro. Entonces es normal que cuando tú cambias tu alimentación, cuando tú dejas el azúcar blanca, cuando tú empiezas a comer un poquito más balanceado, tu cuerpo empieza a tener atracones. Y eso es un proceso que yo te diría, aprende a escucharlo, busca algo que te puedas comer que sea saludable, pero no le des gusto. Porque en el momento en el que estos animalitos empiezan a pedir comida y tú les das, pues ya no pasa nada, es como el tamagotchi, no pasó nada. Pero entonces si tú dejas que ellos aguanten hambre un poquito, se van a morir. Y eso va a ayudar muchísimo a reducir esta capa que tenemos acá. ¿Sí? Poco a poco esto se va a ir reemplazando por bacterias buenas y por digamos que el intestino naturalmente se va limpiando si hacemos otras cositas que ya te voy a decir. Entonces, cuando hablamos de alimentos procesados, hablamos de cualquier alimento que sea alterado de su forma original antes de ser consumido. Entonces, si ustedes no ven la manzana así tal cual salen las manzanas del árbol, es un alimento procesado, ya. Si ustedes la ven de cualquier otra forma.
Si viene en una tarta de manzana, es un alimento procesado. Así la manzana la hayan partido en pedazos y no le hayan hecho nada más y la hayan puesto ahí encima, es un alimento procesado. Entonces, hay muchos tipos de procesos y hay procesos que van desde un alimento mínimamente procesado hasta uno altamente procesado. ¿Cómo identificamos qué tan dañino es? Básicamente, qué tanto se parece a los ingredientes originales, ¿sí? Entre más se parezca, pues digamos que menos procesado es, y entre menos seamos capaces de identificar eso de dónde viene, más procesado va a ser. Por ejemplo, una de las cosas son como todo lo que son estos postres y este tipo de cosas. Muchos de ellos ya vienen, uno realmente no sabe qué echaron ahí, ¿sí? Entonces, de alguna manera hay un proceso tan grande que tú no sabes cómo se alteraron las moléculas, y muchas veces para este tipo de cosas utilizan preservativos, utilizan como ciertos colorantes artificiales, y este tipo de cosas son especialmente dañinas y eso hay que tenerlo en cuenta. Todo lo que sean preservantes, por ejemplo, si tú compras una lata de garbanzo de los que ya vienen así enlatados listos para comer, y tú te comes eso que lleva, puedes dejarlo 8 meses, un año ahí encima del espacio ahí en la cocina, y te lo comes y sabe perfecto. Pero ¿tú crees que eso se va a digerir? Si llevaba un año ahí puesto y no se había digerido, ¿tú crees que tu cuerpo va a ser capaz de digerirlo? ¿Qué pasa si uno coge eso y lo deja ahí encima y lo abre a los 2 días abierto? Lo deja abierto y lo abre a los 2 días. Eso va a oler horrible. Entonces, eso es lo mismo que sucede en tu cuerpo, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, si tú quieres saber cómo se digiere algo, es muy sencillo. Déjalo encima de la mesa de tu cocina y mira qué pasa con él. Hay cosas que no se las llevan ni las hormigas. Hay, por ejemplo, las galletas Quaker. Yo una vez se me quedaron unas galletas abiertas encima de un lugar y pasó, no me di cuenta y pasó como 2 meses, y cuando fui a ver, si uno las partía, ellas todas estaban perfectas. Entonces, el problema de eso es que eso mismo sucede cuando tú te comes eso, y ese mismo preservativo que está hecho para que eso no se dañe, pues va a evitar que tu cuerpo lo pueda procesar adecuadamente y que pueda como resolver bien todo ese tema de la digestión ahí. Entonces, lo que va a pasar es que tu cuerpo va a inflamarse, va a defenderse, va a generar toda una serie de mecanismos para procesar eso que no van a ser adecuados, ¿sí? Y muchos de esos alimentos procesados traen súper directos los nutrientes y no son buenos nutrientes. Entonces vienen altos en sal, altos en sodio, altos en azúcar, altos en grasas, y esas grasas y todo eso, como no tienen fibra que los acompañe, lo que sucede es que tu cuerpo los digiere inmediatamente y van directo a tu torrente sanguíneo y son mucho peores, ¿sí? Entonces esto es de verdad muy importante que lo entendamos. Aquí en los procesados hablo del yogur, pero hay algo que tener en cuenta y que sí se los quiero dejar, y es que los alimentos que son fermentados son muy buenos, son muy muy buenos y tienen muchos beneficios para la microbiota intestinal, y se los recomiendo, no solamente el yogur, sino también el kefir, los fermentos de vegetales, todo este tipo de alimentos, que de hecho en el libro de nutrición en el embarazo están. Entonces, cuando hablamos de Food-like Products, ¿qué es? Food-like products significa alimentos que parecen comida, pero no son comida. Entonces, son todo este tipo de cosas que cuando tú las miras, la mayoría de veces, si tú fueras a una fábrica donde hacen esto, mucho de lo que le agregan, bueno, no todas, ¿no? Por ejemplo, aquí está la mantequilla de maní, que esa la rescato, pero muchas de estas cosas son un químico, otro químico, otro químico, otro químico, y de pronto por allá le echarán arándanos para que se le vean los arándanos a la galleta, ¿sí? Entonces, la mayoría de lo que tú estás comiendo ahí son químicos,
Y lo mismo, esos químicos producen unas reacciones muy fuertes en tu cuerpo y son muy diferentes a los químicos orgánicos, porque para poder mantener las cosas en esos estados deben llevarlas a unos estados no orgánicos, ¿no? El que sepa de química orgánica sabe a qué le refiero, pero también es como si cualquier cosa orgánica se degrada, entonces para que las cosas no se degraden, pues tiene que volverlas no orgánicas. Y eso quiere decir que tu cuerpo no las digiere bien. Entonces, todo esto puede llegar a ser food-like products, que es básicamente cosas que tú no tienes ni idea con qué lo hicieron. Que tú ves y que el cereal que viene y tú dices, pero este cereal de qué será o qué forma tiene esto. O sea, tienes que aprender a mirar realmente los alimentos que tú le estás dando a tu niño y que te estás comiendo tú, que tanto se parecen a lo que, de dónde vienen, ¿sí? Porque si vienen con, por ejemplo, con un color súper divertido, como Fruit Loops, entonces ya sabes que ese color es un montón de colorante que le echaron y que tu bebé se lo va a comer y eso va a tener un efecto muy diferente a la comida. Entonces es bien importante que lo entiendan. Y muchas de estas cosas que se incluyen aquí son cancerígenos, tienen problemas, causan disrupción de hormonas, o sea, es realmente muy complejo el tema. ¿Qué es lo peor de lo peor? Los combos. Entonces, ¿qué son los combos? Son cosas donde tú combinas como altamente procesados o con, por ejemplo, con masas, con una de las cosas que más, que yo de verdad les recomiendo que eviten al máximo son los alimentos congelados. No importa lo que ustedes se coman, si ustedes se lo comen después de haberlo congelado, su cuerpo no lo va a procesar bien. No existe el congelado en la naturaleza colombiana, en la mayoría de climas, el cuerpo no está acostumbrado a comer cosas congeladas y cuando los alimentos se descongelan, ellos sufren un proceso diferente a la degradación normal y por lo tanto lo mismo, no se van a procesar igual. Entonces, yo siempre cuento la historia, yo una vez por cosas de la vida congelé una lechuga y cuando la descongelé, ya está dañada obviamente, se la eché a un compost que yo tenía y las lombrices nunca se la comieron. Entonces cuando normalmente ya uno les echa una cosa de esas y eso no les dura nada. Entonces hay que tener en cuenta que así como los animalitos no deberían comer comida de esa, nosotros tampoco. ¿Cuáles son los alimentos que curan? Entonces las frutas, las sopas, los estofados, los granos en sopa, el jengibre, el limón, la cúrcuma, el ajo, estos tienen un efecto muy estimulante en el cuerpo y muy antibacteriano, antimicótico, anti todas esas cosas. El jugo de una o varias frutas y verduras con o sin hierbas. Entonces, si bien los jugos no se recomienda mucho, digamos el jugo normal que está uno acostumbrado a hacer aquí en Colombia, que es el jugo del almuerzo, que usted va, lo licúa, lo deja en la nevera, espera que todo el mundo se siente en la mesa y al final se toman el jugo. Entonces ahí hay dos cosas que están mal. Una, que los jugos hay que tomárselos en los siguientes 5 minutos. Y dos, que no deberías tomarte un jugo súper frío con una comida súper caliente porque estás dañando toda tu digestión. Entonces es como coger el fuego y echarle agua fría, básicamente. Entonces, sí se recomiendan los jugos, pero o los zumos mejor, pero ¿cómo van a ser esos zumos? Entonces, se recomienda más en las horas de la mañana, sobre todo, y durante el día, pero que haya luz en el día, y debes tomártelos frescos. Puedes combinarlos, pero debes tener cuidado porque algunas frutas combinadas son tóxicas y también te van a ayudar a limpiar. Entonces cuando hablábamos veíamos esa cubierta entérica tóxica, que era esa que parecía como el pedacito de intestino súper delgadito, cuando tú tomas de esos smoothies y de todos esos batidos y todas esas cosas que están muy de moda ahorita, eso realmente ayuda. Pero es muy importante que evites comerte un sólido con eso, o sea, de nada te sirve si lo comes con una torta o si te lo tomas y después de eso te comes unos huevos con arepa, con de todo, sino que tienes que dejar que eso actúe, ¿no? Porque todo eso tiene que hacer todo ese proceso dentro del intestino para ayudar a limpiar. Entonces todas estas cosas depurativas es mejor que te las comas evitando como meterle tantas cosas como no saludables, ¿no? Y ahí les doy una recomendación que yo utilizo para mi vida y me ha servido mucho desde que la aprendí, es que siempre que tú, por ejemplo, tengas cualquier cosa en tu vida que te cause muchísimo cansancio,
que vayas, no sé, por ejemplo, en el caso mío a veces voy a entrenamientos de varios días o a veces tenemos también ceremonias de lo que yo hago de sanación y todo esto que duran varios días y son muy pesadas o las mismas fiestas, ¿no? Las fiestas navideñas, todo ese tipo de cosas. Cuando ese tipo de cosas pasan, siempre es muy importante que hagas por lo menos 1 o 2 días donde tú comas cosas que te ayuden a restaurar tu cuerpo. Porque lo que nos sucede es que tú sales a rumbear el fin de semana, después llegas el lunes al trabajo y te vas a almorzar el corrientazo normal y por la noche comes normal. Y digamos que eso no está mal, pero el problema es que si tu cuerpo está cargado con esas toxinas, necesitas darle cosas que te ayuden a limpiar y que te ayuden a sacar todo eso. Y eso hace que tu cuerpo vaya a funcionar mejor a largo plazo. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos mucho es sopas. Cuando uno, por ejemplo, hacemos rutas de pronto muy largas en la bicicleta, entonces ese día uno llega y hace una sopa y se la toma y eso ayuda a que el cuerpo se restaure. En el Ayurveda eso lo llaman comida sádvica y son comidas que restauran el cuerpo y que ayudan a sanar el cuerpo. Entonces es muy importante entender que la alimentación también es sanación y que eso es algo que hemos perdido mucho, mucho, mucho. Entonces, y el mejor antiinflamatorio, que aquí se los dejo, es la fibra natural. Entonces, ¿qué hace la fibra? Este es el intestino, aquí en el popó, y esta es la fibra. Entonces, la fibra hace que se pegue, ella no se digiere, ¿sí? La fibra no se digiere, eso es bien importante entenderlo, porque la gente cree hasta que la fibra engorda a veces y no, la fibra no se digiere. Entonces, ¿qué hace la fibra? Pasa derecho por todo el intestino y ella se va recogiendo agua, se va recogiendo grasa, todo el colesterol lo captura y va capturando los ácidos biliares y ayuda a que esos ácidos biliares funcionen mejor para ayudar a digerir todo el bolo pues intestinal, todo lo que hay ahí. Entonces, la fibra te va a ayudar a que ese colesterol no entre a tu torrente sanguíneo, sino que salga con el popó, ¿sí? Entonces, de esa manera, siempre, si vas a comer, por ejemplo, mucha carne, el colesterol viene principalmente de las fuentes animales. Entonces, si vas a comer mucha carne, por ejemplo, siempre trata de incluir cosas bastante fibra, trata de comer bastante ensalada o también puede ser, por ejemplo, quinoa, ese tipo de cosas, para ayudar a que tu cuerpo pueda procesar mucho mejor y que no te llegue toda esa grasa directamente a tus arterias. Además, cuando la fibra está ahí, hace que el colesterol y el azúcar se absorban de una manera más suave en el torrente sanguíneo y eso hace que tu cuerpo, hoy justamente les decía en las historias, que si no te sentías muy cansado después de comer. Entonces, si tú comes y comes una buena cantidad de fibra, pero la fibra no es arroz blanco, importante, ni tampoco es la papa, las dos papas, no, o sea, tiene que ser algo que realmente tenga una buena cantidad de fibra. Lo que va a hacer es que va a ayudar a que no se absorba tan rápido todo ese azúcar y toda esas grasas animales y va a hacer que sea más lenta la absorción, la digestión sea mucho más eficaz, haya menos inflamación asociada a la digestión y a largo plazo tu cuerpo no gane tanto peso. ¿Sí? De hecho, es una de las maneras más fáciles y más claras de prevenir la diabetes. Entonces, hoy no quise como traer muchos términos muy técnicos, traté de traer esto lo más sencillo posible, créanme que esta es una clase bastante densa, lo que les estoy dando, pero lo estoy tratando de poner muy sencillo. Entonces, algunos consejos para comer mejor: evita comer varias proteínas juntas, evita comer carnes diferentes juntas, carnes con granos, ese tipo de cosas, si son proteínas grandes, como proteínas pesadas. Pero hay cosas que tienen proteína y no tienen mucha cantidad, como por ejemplo muchas verduras traen proteína, pero traen en cantidades pequeñas. Entonces tú puedes comer varias verduras que tengan proteína y que no traigan bastante, ¿sí? Eso sí se puede hacer. Evita comer después de las 8 de la noche y reduce la franja de tiempo en la que comes y aumenta el tiempo de ayuno. Entonces este es como un consejo que yo les doy mucho y que de verdad ayuda bastante a mejorar la digestión. Sobre todo si ustedes tienen, por ejemplo, reflujo, lo que yo les recomiendo es que traten de, o sea, no es que reduzcas la cantidad de comida que te vas a comer. Supongamos que te vas a comer la misma cantidad de comida.
Pero si tú antes desayunabas a las 6 de la mañana y comías a las 8 de la noche, entonces la ideal sería que trataras de desayunar a las 8 de la mañana y comer a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche lo más tardar, ¿sí? De esa manera tu cuerpo va a estar digiriendo durante menos tiempo, y cuando el cuerpo no está digiriendo, él hace un montón de cosas que ayudan a sanar y que ayudan a adelgazar y que ayudan a eliminar toxinas y todo esto que estamos hablando. Entonces, digamos que en el embarazo no se recomienda hacer ayunos muy prolongados, y en la lactancia te va a dar muchísimo hambre, pero lo importante es que trates de tener un periodo por lo menos de 8 horas sin comer en el día, ¿sí? Por lo menos. Y que ese periodo lo empieces a alargar. Entonces empieza 8 horas, 10 horas, y empiezas a mirar cómo funcionas. Como como estamos hablando de maternidad, como les digo, esto a veces no es tan fácil, pero sí es importante que tengamos ciertos periodos de ayuno y sobre todo que no estemos llenos todo el tiempo, porque estamos súper acostumbrados a llenarnos hasta el tope y a estar siempre llenos, porque si no sentimos que estamos mal, y realmente no, el cuerpo necesita también ese espacio donde no estás comiendo para poder digerir, para poder restaurar, para poder sanar, para poder hacer un montón de cosas, y sobre todo para también, si uno de sus objetivos es bajar de peso, deben tener periodos de ayuno, porque si no es muy difícil que su cuerpo funcione. ¿Qué es un periodo de ayuno? Por lo menos 8 horas, por lo menos. Y evitar comer frecuentemente. Yo sé que muchas veces nos dicen, coma cada 2 horas, o usted es que usted tiene que estar comiendo, pero eso no es cierto. Eso no es cierto, porque cada digestión es como si uno viene en un lote y lo tiene que procesar el sistema digestivo. Entonces, si tu sistema digestivo llega hasta el almuerzo que tú te serviste y empieza a digerirlo y lleva 1 hora digiriendo, y te comiste una carne, que la carne se demora varias horas en digerirse, entonces cuando tú llegas a la siguiente hora y te comes no sé, cualquier cosa que quieras comerte porque ya tienes hambre otra vez, supuestamente, lo que va a suceder es que eso va a caer encima de lo que ya estaba digiriéndose, y se va a volver un proceso ahí como mezclado, no muy eficiente. Entonces es bien importante que entiendas eso. Llegó no sé, la chiva rumbera por allá. Entonces, dietas recomendadas. Estos son hablando de dietas, es como estilos de dieta. La dieta mediterránea, que es esta. Yo realmente lo que les digo es investiguen, conozcan cuáles son las características de cada una de las dietas y aprendan a integrar lo que a ustedes más les guste de esto, ¿no? Entonces, la dieta mediterránea, por ejemplo, es una dieta que tiene pan, que permite el pan, aunque nosotros no somos, no digerimos muy bien el pan como colombianos, pero también incluye, por ejemplo, una copa de vino al día, y es permitido, y tiene muchos vegetales, incluye carnes, incluye aceite de oliva, incluye olivas también. La dieta escandinava es una dieta que generalmente tiene frutos rojos, tiene carnes de pescado también, y tiene ellos no comen arroz casi, pues porque el arroz allá no se da, entonces comen mucho lo que es papa dulce. La papa dulce es mejor que la papa blanca, y arvejas, y digamos que es bien interesante, hay que leer un poquito sobre la dieta escandinava para entenderla. La dieta vegetariana o vegana, si ustedes la quieren, no es para todo el mundo, no es tan fácil, no es simplemente como decir yo me voy a volver vegano, tiene todo un proceso, pero son dietas que se ha demostrado, y aquí falta la dieta alcalina que no la puse, son dietas que se ha demostrado que ayudan a mejorar diferentes condiciones de salud. Entonces yo aquí les dejo esto, porque a veces uno no sabe qué más comer. Uno dice, pero si yo ya sé, yo toda la vida he vivido en Colombia, que eso era lo que me pasaba a mí, no sé cocinar más, nunca he comido nada más, pues pueden buscar recetas de este tipo de dietas que les van a ayudar a empezar a conocer otras cosas, porque es que de verdad que nosotros tenemos una manera de alimentarnos muy limitada y no nos damos cuenta. Nosotros solamente comemos muy pocas cosas, y tenemos mucho bloqueo a comer ciertas cosas de otras dietas. Entonces, también por eso les decía, ábranse un poco, miren que no es la dieta vegetariana o vegana la única que se recomienda, porque muchas veces la gente cree que si uno le va a hablar de alimentación saludable, ya lo van a meter al vegetarianismo, y no es así, no necesariamente. Y también uno puede como adquirir
días, adquirir momentos. Por ejemplo, la dieta, yo recomiendo muchísimo que no se coma carne en las noches, porque la carne en las noches es muy difícil de digerir. Entonces lo mejor sería que no comas carne en la noche, evitarla. Si vas a consumir proteínas más de fuentes no animales. Y entonces uno puede empezar, por ejemplo, a ser vegetariano una noche a la semana o vegetariano un día a la semana. Y de esa manera muchas veces no es que te vayas a volver vegetariano, sino que vas a empezar a tener días en los que vas a adquirir ese hábito y vas a empezar a explorar diferentes tipos de comida, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, y finalmente aquí les dejo, no podía dejarlo sin mencionarlo, cuál es el tema con la alimentación y el tema de la reproducción sexual y todo lo que estamos hablando de embarazo, de parto, de todo eso. Cuando nosotros hablamos de hormonas, las hormonas las producen, las hormonas sexuales son producidas en el hígado. Y el hígado y el páncreas son los que están relacionados con el control del azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene, por ejemplo, un pico de azúcar acá, produce inflamación en el hígado y produce una alteración de la producción de las hormonas. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, bueno, no sé si hay aquí el curso de preconcepción, pero cuando hablamos de mujeres que tienen infertilidad, pero también cuando haya cualquier tipo de alteración hormonal, lo primero que tenemos que hacer es mirar cómo están el hígado y el páncreas y tratar de eliminar todas estas cosas que nos dañan el útero. Entonces, por ejemplo, una de las cosas aquí claves es el tema de la diabetes gestacional. Si tú tienes diabetes gestacional o te han detectado azúcar alta, obligatoriamente eso quiere decir que es porque la insulina tiene receptores en el útero y se demanda muchísima más en el embarazo, y entonces si tu hígado ya estaba sobrecargado y no te has dado cuenta, cuando llega el embarazo y empieza a producirse muchísima más insulina, ahí es cuando se produce la diabetes. Entonces, ¿qué causa ese problema aquí en el hígado y en el páncreas? La alimentación excesiva en cantidad. Nosotros comemos demasiado, demasiado alcohol, el estrés crónico, los medicamentos, las grasas, ese tipo de cosas van a afectar muchísimo el hígado. Entonces tener en cuenta que el hígado y el útero están directamente vinculados. El hígado y la testosterona están directamente vinculados. Si hay un hombre con disfunción eréctil, póngale ojo a ese hígado porque seguramente ahí habrá algo que no está bien. Finalmente dejarles esta frase que dice: cuando el alimento es bueno, la medicina no es necesaria, y cuando el alimento es malo, la medicina no sirve. De verdad, yo se los digo por experiencia propia. Yo duré muchos años buscando una respuesta, buscando una manera de alimentarme diferente que me permitiera sentirme mejor conmigo, con mi cuerpo, con cómo me veía, y digamos que entendí que la medicina era la alimentación. Entonces hoy quiero invitarlos a ustedes a que lo vean de esta manera y que entiendan la gran responsabilidad que ustedes tienen con estos niños que vienen, de enseñarles los hábitos que ustedes ya tienen. Y que el niño, ustedes le pueden tratar de meter la alimentación más saludable que quieran, pero si ustedes tienen malos hábitos, el niño va a aprender esos malos hábitos, se los aseguro. Entonces es una invitación para que ustedes integren todo esto dentro de su vida diaria, que empiecen a mirar cómo pueden modificar un poco su alimentación, balancearla un poquito mejor, incluir alimentos que sean un poco más saludables, y sobre todo siempre buscar las respuestas en el alimento, ¿no? Si hay cualquier cosa, buscar las respuestas en el alimento, que ahí están. Entonces, bueno, termino esta charla. Voy a pasar aquí a Aquí veo que tienen varias preguntas en el chat. La idea es que respondamos esas preguntas. Sé que van a haber varias porque yo estaba como full pantalla, no veía. Los tiempos de ayuno. Entonces, como les decía, los tiempos de ayuno en el embarazo no necesariamente van a poderse hacer. Deben tener en cuenta que el ayuno también es un hábito. Entonces, si uno nunca ayuna, el cuerpo le va a ser muy duro al principio aguantar hambre, pero hay que también aprender como a sentir un poquito más ese hambre, a permitírselo un poco más, también pues siempre escucharlo, ¿no? Si sientes que tu cuerpo no es capaz, trata de
de no prolongar tanto el ayuno, pero sí debes tener periodos de no comer y sí debes respetar mucho los horarios de comida. Es que, digamos, después de las 8 de la noche nosotros no deberíamos comer nada y antes de las 7 de la mañana realmente nuestra digestión apenas está aprendiendo, porque se dice que la digestión es como el sol. Entonces, cuando el sol está apenas saliendo, pues es un poquitico, ¿cierto? Son unos rayitos. Entonces, por eso se recomienda mucho que en la mañana nosotros consumamos principalmente frutas y cosas crudas, frescas, fáciles de digerir. Después, uno puede ya empezar a comer alimentos cocinados y de esa manera como que ya digamos, lo que yo recomiendo siempre es al principio, en la primera hora de la mañana, una porción de fruta o por ejemplo en el caso nuestro, nosotros lo que hacemos es que mezclamos ya la fruta con avena y con algunas semillas y nos la comemos. O puedes por ejemplo consumirte una porción de fruta, apenas te levantas y 2 horas después consumirte ya algo cocinado. O sea, no quiere decir que no vayas a desayunar porque hay muchas mujeres que les dicen, ay, pero es que me da mucha hambre. Listo, cómetela, pero espera que tu digestión se prenda. Espera que sean las 9 10 de la mañana que te dé hambre de verdad. Ahí ya vas a poder digerir mejor. Y a mediodía es cuando la digestión está al tope. Entonces ahí deberías comer. Pero ya después de que baja el sol y la luz, ya digamos que nuestra digestión es muy débil y lo que sucede es que no importa lo que te comas, va a causar inflamación en tu cuerpo, va a causar enfermedad. Entonces lo ideal es que trates de comer lo menos posible, lo más temprano posible y sobre todo que evites estos alimentos que son mucho más inflamatorios, ¿no? Como las carnes, los quesos, los procesados y en este caso por la noche las frutas también no se recomienda. Mm, ¿A qué hora es adecuado tomar la fibra? A cualquier hora, todas las horas. De hecho, todas las comidas deberían tener fibra. No deberías nunca comer sin fibra. O sea, siempre todos los alimentos deberían tener por lo menos un 30% o más del alimento que contenga cosas que tengan fibra. Y la otra recomendación que les doy mucho de la fibra es que la agreguen, por ejemplo, entonces lo que les decía, el arroz, tratar de comer arroz que sea integral y si digamos que decimos no, pero ¿qué otras opciones hay? Pues está por ejemplo la quinoa, está por ejemplo el cuscús, el trigo sarraceno, hay otro tipo de cereales que se pueden comer, la avena en ciertas comidas se puede integrar, entonces también ayuda mucho. El café es un alimento, pues es una comida, es digamos que relativamente muy ácido, ¿sí? Yo soy muy fan del café y ahí sí te digo que la verdad, yo siento que a mi cuerpo sí le hace mucha falta cuando no me lo como, no me lo tomo, pero idealmente debemos tratar de moderarlo. El café ha mostrado efectos positivos hasta 4 tazas de café al día y a partir de 4 tazas de café se considera que ya el efecto es nocivo, ¿sí? Entonces, digamos que y pues siempre va a ser ácido, siempre va a ser un alimento que va a ser relativamente ácido. Entonces, evita consumir más de 4 tazas de café al día. Y la otra recomendación que te doy mucho es que eviten los cafés malos. Esto es súper importante, de verdad. No tomen cafés baratos. Esos cafés son demasiado ácidos y tampoco le agreguen azúcar porque una de las cosas que sucede mucho es que creemos que no pasa nada porque ay no, yo como no me voy a tomar el café sin azúcar, pero resulta que si tú le agregas una cucharadita de azúcar a cada café del día, entonces al mes si te consumiste un solo café al día, te tomaste 30 cucharaditas de azúcar. Entonces, eso es demasiado, demasiado azúcar para el cuerpo, ¿sí? Entonces, siempre es importante que cuando hablamos de café y de bebidas, tratemos de no consumir junto con ellas azúcar y que no sean muy procesadas. Cuando llegan los periodos de hambre durante el embarazo, que nos recomienda con que no sea muy pesado y que nos genere sensación de saciedad. Mira, lo que yo más te recomiendo en el embarazo es que consumas, y en la lactancia también, que consumas alimentos densos en nutrientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Evita, por ejemplo, lo que son calorías vacías, lo que son, digamos, paquetes de papitas y ese tipo de cosas, porque eso a tu cuerpo no lo va a llenar. Entonces lo que va a hacer es que vas a causar más hambre y vas a tener más ansiedad y vas a causar más inflamación. Entonces es preferible que consumas alimentos ricos en nutrientes. ¿Qué recomendación te doy? Te doy la misma que le doy a los vegetarianos y a los veganos. Cada comida cuenta.
No puedes estar comiendo chucherías en la mañana, a media mañana y después al almuerzo, entonces almuerzas normal. No, o sea, la idea es que si vas a comerte algo a media mañana, te comas algo que sea nutritivo. No te estoy diciendo que tiene que ser saludable, necesariamente súper saludable, pero por lo menos que sea nutritivo, que tenga algo de nutrición, ¿sí? Que no sé, te puedes comer de pronto como una fruta o algún tipo de cosas así. Ahora, ¿cómo hacer para que los alimentos sean más densos en nutrientes? Pues uno busca alimentos que sean más concentrados en nutrientes. Entonces, por ejemplo, los que a mí me gustan mucho es la mantequilla de maní. Es chévere. Digamos que el maní es un poco ácido. Si prefieres una mantequilla que no sea de maní, sino de almendras o ese tipo de cosas, mejor. El hummus de garbanzos es muy bueno, es muy denso en nutrientes y como son comidas que vienen así poquito y tú puedes comerte una gran cantidad de nutrientes en un volumen pequeño, no te van a causar tantas náuseas, ni tanta llenura, ni tantas cosas así malucas, ¿sí? Entonces empieza a mirar de los alimentos que tú te comes porque realmente la alimentación es algo único para cada una de las personas que está aquí. Observa cuáles son los alimentos que tienes a la mano que son más densos en nutrientes y con menos volumen, ¿sí? O sea, que viene el alimento que es relativamente denso en nutrientes, pero relativamente pequeño para su tamaño. Porque, por ejemplo, la carne es muy buena en nutrientes, pero es muy pesada para el cuerpo. Entonces, pues si tú tienes un atracón, no es lo ideal comer carne. Sería ideal que comieras algo que sea un poquito más ligero y que lo puedas digerir más fácil, ¿no? Eh, el ayuno se cuenta desde la hora que uno se despierta, el ayuno se cuenta desde la última hora en la que comes. Entonces, si comiste, por ejemplo, hoy a las 7 de la noche, el ayuno iría desde las 7 de la noche hasta que mañana desayunes. Ese sería el espacio de ayuno y ahí mirarías cuántas horas son. ¿Cómo sé si mi hígado está bien? ¿Debo tomar exámenes? Pues mira, la verdad es muy posible que tú te hagas los exámenes y te salgan normales o te salgan alterados y si estás embarazada te digan que es por el embarazo. Pero, ¿qué es importante de eso? El hígado normalmente se va llenando de piedras de colesterol. Como les dije, el colesterol es principalmente animal. Entonces el hígado se va llenando de piedras de colesterol y esas piedras se van volviendo cada vez más grandes. Y esas piedras pueden ser asintomáticas en cuanto a que tú no las sientes, a ti no te duele nada, tú no tienes nada, pero hay un montón de síntomas de eso. Entonces un síntoma, no sé qué síntomas tengas tú, pero por ejemplo un síntoma común es el acné, la calvicie, las manchas en la piel. Hay ciertos tipos de manchas en especial que son como muy marcadas de que son de hígado. Todo lo que sea estreñimiento, a ver, no, es que son muchos síntomas, la verdad, como que la misma disfunción eréctil, muchas cosas, mejor dicho, como hablamos con una amiga en estos días, todos tenemos piedras en el hígado, todos. Si ustedes, todas las personas que están aquí viéndome seguramente tienen piedras en el hígado. Yo qué les recomiendo y qué fue lo que a mí me cambió en cuanto a ese tema y se lo recomiendo. O sea, yo les puedo dar la consulta si ustedes ya no están embarazadas y quieren que yo les ayude con ese tema, se puede hacer. Pero yo que les recomiendo así como para que ustedes empiecen su proceso. Hay un libro que se llama La limpieza hepática y de la vesícula. Se consigue yo creo que en internet. Ese libro explica muy bien qué es lo que pasa, por qué pasa, cómo lo podemos mejorar, qué tenemos que hacer para limpiar nuestro hígado, está todo, es muy completo. Entonces de verdad yo se lo recomiendo, es una de las opciones pues que tenemos como para limpiar el hígado, pero realmente sí, la mayoría de personas tenemos problemas en el hígado y no lo sabemos. Yo les cuento que yo me saqué, con esa limpieza saqué 2 piedras así de grandes de mi hígado. Y no estoy exagerando porque yo las vi y si no las hubiera visto no lo hubiera creído nunca. Y salieron de mi cuerpo, no sin dolor, pero salieron. Y salieron sin tener que hacer una cirugía, nada de esas cosas. Entonces sí les dejo el mensaje de que el cuerpo sí se puede limpiar, pero requiere que ustedes le den el espacio para limpiarse. Si siempre estamos comiendo, el cuerpo no se va a limpiar. Si siempre estamos comiendo cosas tóxicas, al cuerpo le queda muy difícil estar saludable, de verdad.
Y bueno, no sé qué otra duda tenga. De verdad, muchas gracias a ustedes por escucharme. Me encanta compartir este tema con ustedes y me encantaría también escuchar qué piensan, qué sienten, que si les removió muchas cosas esto que les dije, porque sé que es un poco diferente a lo que uno trabaja normalmente de alimentación, de todo el tema de alimentación, pero creo que pues nos permite como ver las cosas un poco distinto. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Cuál es el autor del libro? Él se llama Andrea Moritz. Aquí se los voy a poner. Ese libro es muy bueno. Y de verdad los invito, sobre todo una última cosa es que compartan esta información con sus familias. Si quieren compartirlo en la clase, háganlo, porque una de las cosas que para mí fue más difícil fue lograr hacer un cambio mientras estaba aquí y que todo el mundo, de verdad que en Colombia para mí fue súper duro hacer el cambio, porque aquí la gente se resiste un montón y pelean y todo el tema, y para uno es muy difícil lograr un cambio real cuando uno todo el tiempo le están diciendo lo contrario, ¿no? Eh, muchas gracias a ustedes y qué bueno que les despierte ahí un poco la curiosidad de todos estos temas. Una feliz noche para todas.